Vamos a ver, creo que sí estamos grabando. Sí, bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de lo que son las glaciaciones. Y yo les dejé las diapositivas de esta clase en el Drive, porque mediación virtual le dieron un mantenimiento el fin de semana y no lo resistió. Por lo menos yo no he podido entrar. De ahí que me disculpo porque no he logrado terminar de revisar las tareas porque están en mediación. Entonces, cuando mediación vuelvo a estar de nuevo, entonces voy a bajarlas con los resultados de las tareas. Muy bien, Ivonne Rodríguez está hablando. Tal vez que apague su micrófono. Perdón. Sí. Bueno, ¿qué es una glaciación? En estos tiempos de calentamiento global, hablar de glaciación parece un anacronismo, como el capítulo que vamos, perdón, el artículo que vamos a discutir hoy. Es como algo contradictorio pensar que nuestro planeta ha sufrido periodos de climas muy fríos, así como de periodos cálidos. Es un cambio climático, al igual que el que estamos experimentando ahora, solo que en este sentido vamos hacia lo que es el aumento de la temperatura. Al igual, de una manera similar a como tiene lugar el aumento de la temperatura, también puede ocurrir un descenso de la temperatura. Básicamente porque tiene que ver con el intercambio de energía, en este caso radiación, eh, que experimenta nuestro planeta con respecto al Sol. Hay diferentes procesos que afectan ese intercambio. Es un proceso de retroalimentación. Entonces, esos periodos glaciales han tenido lugar de manera recurrente. Hubo un periodo, en lugares hace 800 millones de años que fue muy duro, donde el hielo llegó prácticamente al Ecuador. Y mucho, el hielo no necesariamente tiene que llegar al Ecuador y dominar toda la masa continental y la superficie del mar, sino que también puede acumularse en los picos montañosos, sobre todo de las montañas más altas, donde hay evidencia para muchos lugares de Centroamérica y también sorpresivamente en el Caribe, la República Dominicana. Algo que yo aprendí al preparar esta que es 1000 metros. Entonces, esta montaña no es tipo glaciares. No necesariamente tenemos una, pues, hay abierta por tiempo, algunas ciudades están escribiendo áreas muy puntuales para que podamos hablar de glaciación. Hace 200 millones de años tuvimos posiblemente uno de los glaciaciones más extensas que ha experimentado nuestro planeta. También quisiera apuntarles esta hipótesis de Gaia, que el autor fue el inventor británico James Lovelock. La hipótesis de Gaia fue postulada a mediados del siglo XX y es una hipótesis muy interesante que es muy atractiva para todos los que estudiamos biología. ¿Por qué? Porque habla de que nuestro planeta es un superorganismo. La hipótesis tiene ideas muy interesantes, pero que ha costado, digamos, defenderlas. De hecho, por eso es una hipótesis, todavía es una idea que requiere de mucha evidencia. La hipótesis de Gaia lo que nos dice es que el planeta se autorregula. Entonces hay procesos de retroalimentación que se disparan y que el objetivo de esos, o el fin último de esos procesos, es mantener las condiciones aptas para la vida. De esa manera, si el planeta llega a enfriarse, pues eso hace que existan organismos que sean favorecidos por ese enfriamiento y que a medida que van aumentando en abundancia, pues disparan procesos que generan un calentamiento y viceversa. Entonces, nuestro planeta mantiene condiciones físicas, climáticas, que son pues aptas para la vida. Es una hipótesis muy interesante que ha recibido cierto nivel de apoyo, así como que ha sido ridiculizada. Va a ser una de las preguntas que ustedes van a resolver en la tarea porque a mí me parece que es importante que ustedes conozcan la hipótesis de Gaia, y Gaia significa nuestra madre tierra, y que también conozcan la evidencia y que la discutan un poco, a ver si están a favor o están en contra de la hipótesis. Bueno,
La hipótesis de Gaia es relevante para esta discusión porque todos los procesos que inician o determinan la duración de las glaciaciones son procesos de retroalimentación. Y son procesos muy complejos que están entre sí correlacionados. Por ejemplo, la tectónica de placas. La tectónica de placas va a afectar el grado de exposición de las masas continentales al Sol y por lo tanto va a afectar lo que es el albedo. Este término albedo, si no lo conocen, nunca es tarde para familiarizarse con él. El albedo se refiere a la cantidad de radiación que es reflejada de vuelta al espacio. Y nosotros lo conocemos de una manera un poquito más intuitiva. Cuando, por ejemplo, a las personas se les recomienda en zonas cálidas pintar los techos con colores claros para que reflejen la radiación y de esa manera la temperatura dentro de la casa sea menos caliente. Eso es un ejemplo del efecto de albedo. A nivel planetario sería la sumatoria de toda la radiación que es de vuelta al espacio y eso va a depender del color de la superficie. Superficies que son más oscuras van a reflejar menos radiación que superficies más claras. Pues, por ejemplo, áreas cubiertas por nieve o hielo van a tener un mayor albedo, van a reflejar más la radiación de vuelta al espacio. Y también las áreas, por ejemplo, los océanos van a tener un mayor albedo que las áreas continentales. Entonces, la cantidad de masa continental y el tipo de cobertura, por ejemplo, si van a ser áreas desérticas o áreas rocosas o áreas que están cubiertas por árboles, va a determinar ese tipo de cobertura cuánta energía va a ser devuelta al espacio. Entonces el albedo es muy importante, de ahí que la tectónica de placas afecte la cantidad de energía que nuestro planeta va a absorber. La actividad geológica junto con lo que es las emisiones volcánicas van a afectar la producción de CO2. Todos ustedes pueden recordar que parte de esas emisiones, una gran parte de esas emisiones que generan los volcanes son gases, muchos de ellos de efecto invernadero, como el CO2. Son partículas que se mantienen por mucho tiempo en la atmósfera y que vienen a absorber radiación, especialmente energía de radiación infrarroja, y eso aumenta la temperatura cercana a la superficie del planeta. Nuevamente, el CO2 es posiblemente el gas de efecto invernadero de mayor importancia debido a su abundancia en la atmósfera, que ahorita anda cercana al 4%. Entonces, los continentes, de nuevo, para retomar el efecto del albedo, van a tener un mayor albedo que los océanos. Perdón, esto sí hay que invertirlo, ¿verdad? Porque los océanos van a reflejar más, tienen un color menos oscuro que el área continental. Eso va a afectar la temperatura global. Entonces, no se les olvide hacer esa corrección. Yo lo voy a hacer en las diapositivas, que por cierto, copia de estas diapositivas están en el Google Drive. Por último, tenemos las corrientes marinas y en menor grado las corrientes de aire. Pero en el caso de las corrientes marinas van a redistribuir lo que es la energía que absorbe nuestro planeta. Y van a afectar la energía que también es liberada a la atmósfera inmediata, en este caso, los diferentes tipos de campos de vientos, que también van a absorber y transmitir parte de esa energía calórica. Pues todos estos factores van a determinar cuánto es la cantidad de energía que nuestro planeta puede absorber y por tanto, si entramos en un periodo de calentamiento o bien en un periodo de enfriamiento. La última glaciación tuvo lugar en el Pleistoceno hace unos 10.000 años. Se considera que fue un efecto relativamente reciente y como evidencia de esa glaciación, incluso en nuestro país, no hay que ir muy lejos, tenemos diferentes signos. Por ejemplo, un ejemplo es en la turbera de la Chonta, donde se han realizado calicatas, entre otros investigadoras, en este caso por Sally Horn, de la Universidad de Tennessee, donde Sally ha encontrado polen de plantas de páramo en la Chonta, que está aproximadamente unos 2.000, 2.200 metros sobre el nivel del mar, mientras que el páramo lo comenzamos a ver
a los 3.000 metros. También tenemos evidencia en la acumulación de fósiles en temperatura como los radiolarios y los foraminíferos. Si ustedes se acuerdan del curso de Zoología 1, los radiolarios y los foraminíferos son componentes del plancton y son organismos que tienen esqueletos de carbonato de calcio. Entonces, muchos de los diferentes tipos de isótopos de carbonato, de calcio, de los elementos que formen este esqueleto, pues van a ser sensibles a la temperatura que en ese momento tenían los océanos. Examinando la marca isotópica de esos esqueletos, podemos determinar y estimar la temperatura que tenía el planeta en esos momentos, ya sea una temperatura cálida o una temperatura fría. También tenemos evidencia litológica, en este caso erosión por glaciares, y cualquier organismo en realidad que venga a acumular ya sea un esqueleto, pueden ser los arrecifes, o bien los anillos de crecimiento de árboles que se hayan fosilizado, podemos ver o reflejado cambios en lo que es la temperatura global. Si los anillos son más estrechos, son más amplios, eso va a determinar si la estación de crecimiento era de mayor duración, por tanto más cálida, o si eran más estrechos, de menor duración, por tanto más fría, más hostil en este sentido. Entonces, estas ideas sobre la glaciación se desarrollaron a través del tiempo y costó mucho adquirir la idea de lo que es la dimensión del tiempo geológico, que no es así tan intuitivo. Parte de las observaciones sobre las épocas glaciales fueron aportadas por Luis Agassiz, que fue un geólogo suizo, que por cierto estaba en contra de la teoría de evolución por selección natural. Fue uno de los principales opositores a la teoría de Darwin. Bueno, Agassiz explica este fenómeno que vemos acá, que se llaman rocas erráticas. Son rocas cuya composición geológica difiere totalmente del material sobre el cual están depositadas. Entonces, Agassiz, no solamente en términos de la identidad del material, sino también en términos de la edad de la roca, Agassiz lo que hizo para explicar esta contradicción es que las rocas fueron arrastradas sobre masas de hielo que se movían sobre el material parental, sobre el material donde la roca fue depositada. Pues al derretirse esas masas de hielo, simplemente dejaron la roca en un lugar, en este caso fijo. Y de esa manera, pues Luis Agassiz explicaba la distribución de las rocas erráticas. Ahí comenzó las ideas de los periodos glaciales. Y tenemos dos grandes escuelas de pensamiento, el catastrofismo y el uniformitarismo. Como adalids del catastrofismo tenemos a Georges Cuvier, también otro oponente de las teorías de Darwin. Las ideas de Agassiz, de hecho, están inspiradas en las ideas de Georges Cuvier. Y Cuvier pensaba que las glaciaciones habían extinguido una gran cantidad de especies de las que en ese momento nada más se podían encontrar fósiles, especialmente la megafauna. Agassiz propuso que la extinción de la megafauna se debía a el comienzo de una edad de hielo. De ahí que estos grandes mamíferos pues simplemente no encontraran los recursos que necesitaban para sobrevivir y se extinguieron paulatinamente. Como ustedes pueden ver, la megafauna se extingue para efectos más exactos, más realistas, de acuerdo con la evidencia actual, según explicó Mapache en la última clase, debido al fin de la glaciación del Pleistoceno. Hay muchos, bueno, en realidad hay unas cuantas teorías que explican la extinción de la megafauna. El cambio climático, en este caso, las condiciones climáticas se volvieron más cálidas, que invadiera el bosque tropical en latitudes como las nuestras, el istmo centroamericano, y que desaparecieran las sabanas y los ambientes más áridos y más fríos. Esto es, digamos, el mismo mecanismo que propone Agassiz, solamente que de una manera, digamos, opuesta.
cambio climático, en realidad es lo que explica la extensión de la megafauna. Muy bien. Este obispo irlandés, James Ussher, eh, comienza a explorar la Biblia y comienza a calcular desde la creación del mundo hasta las generaciones que tenemos descritas en la Biblia, comenzando con Adán, incluso la fecha de nacimiento de Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces comienza a sacar la calculadora y le da una fecha para la creación de la Tierra, el 23 de octubre del año 404 a.C. O sea, perdón, 4004, que la Tierra tenía 4000 años. Entonces, en realidad no estaba tan perdido porque otros, en este caso físicos, Kepler, calculó la de la Tierra de una manera muy parecida, ¿verdad? Simplemente haciendo extrapolaciones de los personajes bíblicos, el número de generaciones, el tiempo aproximado que habían vivido, etc. Ahora sabemos que la edad de nuestro planeta es de aproximadamente 4.5 billones de años. Si ustedes se acuerdan de Neil deGrasse, el anfitrión de este programa de televisión que se llama Cosmos. Cosmos tiene un episodio donde se describe cómo es que se calcula la edad de la Tierra. Eso es parte de una de las preguntas que tienen para la tercera tarea. ¿Cómo es que actualmente sabemos que la edad de la Tierra es de 4.5 billones de años? No es tan sencillo. Necesitamos materiales que sean sumamente antiguos y estos materiales cuesta conseguirlos. Los materiales que son contemporáneos al inicio del origen de la Tierra tienen que venir del espacio exterior, en este caso meteoritos. Entonces, parte de la tarea tiene que ver con describir cómo es que finalmente se resolvió la edad, el tiempo de la edad de la Tierra. Nuevamente, es muy difícil, y todo esto va al punto de que es muy difícil entender desde nuestra vida tan corta lo que es el tiempo geológico. Un tiempo que va más allá de la civilización humana, más allá de nuestra corta vida. James Hutton propone que la Tierra es mucho más antigua, pero 2000 años más antigua, y que es el resultado de una gran cantidad de cambios que tienen lugar por el calor que se genera dentro de ella. Es lo que se llama la teoría del plutonismo. Y James Hutton describe esa teoría dentro de su libro La teoría de la Tierra, donde dice que esas mismas fuerzas geológicas que son responsables de los cambios que afectan la forma de la litosfera, de la superficie terrestre, se han dado en el pasado. Entonces, es una teoría también que encaja dentro del campo que se llama uniformitarismo. Pero este campo, tal vez a pesar de que Hutton estaba errado en la magnitud del tiempo geológico, comenzó a establecer la semilla de lo que era el tiempo geológico, con magnitudes que van hasta millones, si no billones de años. Finalmente, en los principios de geología que escribió Charles Lyell, lo que hace es darle más impulso a las teorías de Hutton. Y Principles of Geology, Principios de Geología, es un libro que llevó Darwin en su viaje del Beagle y que ayudó a Darwin a dar esa dimensión del tiempo evolutivo que es necesario para entender cómo los organismos pueden evolucionar y cómo todas esas variaciones pueden acumularse a través de muchas generaciones, a través de miles, si no millones de años, lo cual hace posible el desarrollo de estructuras muy complejas. Lo mismo sucede a través o extrapolado a la parte geológica, por ejemplo, la deposición de sedimentos, la formación de rocas, la evidencia de erupciones volcánicas, así como la evidencia de glaciaciones. Entonces ya entramos en una etapa que facilita esa comprensión del fenómeno de la glaciación. Ya entramos a lo que es la magnitud real del tiempo geológico.
Eso hace también que las extinciones puedan explicarse. Hay extinciones que son muy rápidas, pero hay otras que son más graduales y que están asociadas a cambios más paulatinos en lo que es el clima, así como las interacciones entre especies a nivel de competencia, la invasión de nuevas especies en nuevos continentes, el efecto de las especies invasoras, el mismo efecto del hombre, la especie humana en este caso, que se da también a través de miles de años y que ha afectado la flora y la fauna continental. El caso típico es la flora y la fauna europea, que tienen miles de años de interactuar con la especie humana. Bueno, luego de ese descubrimiento de la gran edad de hielo, de que finalmente teníamos una magnitud del tiempo geológico apropiada para explicar esos cambios a nivel de la velocidad de cementación, el impacto de las erupciones volcánicas, así como el efecto erosivo del hielo que se refleja a través de miles de años en lo que es modelar un paisaje. Vamos desechando, y eso sucede a mediados del siglo XIX, esa forma de pensar estática, que las condiciones climáticas son muy semejantes a las que experimentamos actualmente. Entonces tenemos explicaciones más contemporáneas, que son muy dinámicas y que también son un poquito más complejas. Entonces, cualquier teoría que explique las causas de la glaciación debe integrar, primero, explicar las causas y la distribución de esos eventos de glaciación en el pasado geológico, explicar la frecuencia, cómo es que tienen lugar periodos glaciales separados por periodos más cálidos o interglaciales, cómo es el mecanismo de intercambio de calor, cómo es que en algunos momentos ese intercambio tiende hacia periodos cálidos y en otros momentos tienden hacia periodos más fríos. ¿Cuáles han sido los procesos de glaciación en los hemisferios norte y sur? Y el patrón tipo serrucho del cambio climático. Lo que les mencionaba de esos periodos glaciales que están separados por periodos más cálidos, donde las masas de hielo, que pueden ser en los casquetes polares o en las altas montañas, que toman mucho tiempo en acumularse, toman mucho tiempo en crecer, pero durante periodos cálidos se derriten a una gran velocidad. Bueno, los glaciares básicamente son esos, es una masa de hielo que se forma cuando la nieve se consolida. Y eso tiene lugar a través del invierno, principalmente del invierno templado, donde hay un crecimiento positivo del glaciar en relación con lo que sucede durante el verano, donde el glaciar comienza a derretirse. Si ese derretimiento tiene lugar cerca del océano, los glaciares pueden desprender grandes bloques que se llaman icebergs. Pero en periodos de glaciación, la tendencia es a que haya más acumulación de hielo. En periodos como el que estamos experimentando actualmente de calentamiento global, estamos viendo a los casquetes polares derretirse y aumentar lo que es el nivel de los océanos y también la frecuencia de estos bloques que son arrojados al mar o icebergs. Estos icebergs pueden ser de 1 kilómetro de longitud hasta unos 12 millones de kilómetros, como la capa que tenemos en Antártida que se llama el Mar de Ross, que actualmente está perdiendo no solamente área, sino también volumen. Tenemos glaciares en todos los continentes con la excepción de Australia. Y el agua que es almacenada en hielo representa el 75% del agua, no diría potable, eso hay que hacer una corrección, es del agua dulce que tiene el planeta. 91% de los glaciares los tenemos en la Antártida y vean que tiene un grosor de unos 4 a unos 2 kilómetros. Tanto en el Ártico como en el Antártico se han encontrado áreas debajo de los glaciares que almacenan pequeños ecosistemas, incluso peces. Hay toda una cadena trófica
que encontramos en zonas que se consideran sumamente hostiles para la vida, que intercambian muy poca materia y energía con el mundo exterior. Es muy probable que estos ecosistemas los tengamos en otras partes del sistema solar, como la luna Europa, que es una luna que está totalmente congelada y donde posiblemente existan formas vivientes. Se tienen que tener, pues, en este caso, aparatos, naves espaciales o algún tipo de equipo tecnológico que permita hacer una perforación y encontrar agua líquida, que es uno de los requisitos para que exista la vida tal y como la conocemos. Bueno, en estos lugares, tanto en el Ártico como en el Antártico, en la Antártida, se ha encontrado pequeños ecosistemas sumamente, digamos, recluidos en pequeños parches debajo de los glaciares. Incluso les mencionaba el caso de pequeños peces que se alimentan de plancton, que logra encontrar nutrientes, que de alguna manera encuentran pues, su entrada a estos mini ecosistemas. Es nuevamente un descubrimiento relativamente reciente que ha maravillado a los científicos encontrar vida en ambientes tan hostiles. Bueno, la capa de hielo de Ross es la mejor conocida, se encuentra en la Antártida y se mueve a una velocidad de unos 30 metros por año. Sin embargo, en la actualidad ha estado perdiendo área y ha estado siendo, pues, lamentablemente destruida por el calentamiento climático. Bueno, cuando nos referimos específicamente a la glaciación del Pleistoceno, hay que recordar que las masas de hielo alcanzaron latitudes medias de alrededor de 30 grados sobre el ecuador. Obviamente durante el verano e invierno hay no solamente una ganancia en área de los glaciales, sino también hay una pérdida. Pero para que haya glaciación, obviamente esa ganancia debe ser mucho mayor que la pérdida. La glaciación que tuvimos en el Pleistoceno vino a modelar mucho del paisaje que vemos actualmente en las zonas montañosas, en las latitudes, por ejemplo, en las zonas, las montañas rocosas. También tenemos ejemplos de glaciación en el Cerro Chirripó, aquí en Costa Rica. Durante ese periodo del Pleistoceno, en el pico de la glaciación, el nivel del mar bajó hasta 100 metros. Entonces, ahorita estamos en un proceso inverso. Ahora el nivel del mar está aumentando. En ese momento estábamos ganando áreas continentales y hay que recordar que durante la glaciación, al final de la glaciación, se da el cierre del canal interoceánico con las consecuencias que Mapache describió en la última clase. Entonces, gran parte, hace unos 10.000, 11.500 años, gran parte de Europa, de Norteamérica, de Asia, estaba cubierta por hielo, y en lo que fue el estrecho de Bering, este estrecho pues tenía un puente, se congeló lo que fue el agua marina y además encima se acumuló más hielo y aquí podían pasar no solamente muchas especies de mamíferos, también incluida la especie humana que invadió el continente americano hace unos 8.000, 10.000 años. Todavía la gente no se pone de acuerdo, pero aproximadamente unos 8.000 años ya tenemos signos de la invasión humana en el continente americano. Los glaciares tienen un proceso de erosión abrasivo. ¿Qué significa eso? Es decir, el hielo no es el hielo como el que podemos encontrar cuando ponemos un recipiente con agua y lo metemos al congelador, que es relativamente limpio. El hielo viene sucio, viene mezclado con piedras de diferentes tamaños y esas piedras son arrastradas a medida que el glaciar se mueve y lo que hace ese material es simplemente erosionar la contacto inmediato con la superficie más inferior del glaciar. Además, el agua se va a descongelar un poquito durante el verano y vuelve a congelar durante el invierno. Entonces, el agua penetra las fisuras que tenemos en la roca del material parental. Y cuando se congela viene a fracturarla. Y a fracturarla rompe sobre todo la roca de la superficie y la va arrastrando hacia abajo a medida que el glaciar se va moviendo. Eso crea diferentes tipos de signos de erosión. Por ejemplo, valles en forma de V y valles en forma de
esto también hay que formar un ecosistema, nos va a crear un valle cuyos laderas van a ser muy abruptas, con unos riscos muy empinados, y el valle va a variar de la variación con más y el valle se vuelve a más eso es lo que valle tiene una forma muy abrupta, y generalmente estos valles, tanto en U como en V, van a tener un río de fondo, entonces podemos tener una catarata. También el agua que se va acumulando, que va discurriendo por la del valle, viene a acumularse ya sea en un río o en un lago. Tenemos lagos glaciales. En el Chirripó tenemos uno con un nombre muy chistoso que se llama La Tortilla, que es un lago circular, un círculo casi perfecto. Así como otros lagos que son residuos de esa erosión glacial. También tenemos rocas verticales, como los crestones en el Parque Nacional, que son ejemplos de esa erosión, y las rocas erráticas. Vamos a ver, entonces, el hielo tiene una opción erosiva formidable. Nosotros hablamos que el agua tiene un poder de erosión tremendo. Usted quiere magnificarlo, ese lado tiene un peso bastante significativo y además tiene esa característica de romper de una manera agresiva la roca madre. Entonces, durante el verano glacial se derrite un poco, el agua penetra las ranuras, esas grietas en las rocas, y durante el invierno glacial el agua que ahí está congelada se congela y el agua al congelarse se expande y rompe y fractura esa roca. Esa medida que el glaciar se va moviendo, va arrastrando consigo ese material que se llama, pues, son rocas de diferentes tamaños, como hay gente que la compara con nieve sucia, que tenemos en la parte terminal del glaciar, otra vez del movimiento del área que ha recorrido el glaciar, y que parece que ha habido como una una erupción volcánica, en realidad en lugar es el proceso erosivo del glaciar. También tenemos el proceso que son las resultados de la erosión del glaciar. Las rocas cómo han quedado fracturadas, incluso podemos ver la dirección que tenía, ¿verdad? El movimiento del hielo. Ese hielo se movía en esta dirección de derecha a izquierda. Aquí tenemos, y a medida que la roca. También tenemos muchas, esto no es tan evidente en el Cerro Chirripó, en algunos puntos del parque sí. Más evidente si ustedes tienen el chance de ir a montañas que tienen signos más evidentes de glaciación. Esto es en las montañas rocosas, en el estado de Colorado. Ustedes pueden ver que aquí parece un tajo. Esto sería el sueño del dueño de un tajo, ¿verdad? Todo este montón de piedras que fueron arrastradas y fracturadas, erosionadas a medida que el hielo se iba moviendo. Pues aquí es muy evidente este modelado por glaciación. Incluso en estas áreas todavía hay hielo, en las partes más altas de las montañas. Esto ya es el Cerro Buenavista en el Parque Nacional Macizo de la Muerte, donde podemos ver estas rocas verticales. Aquí viene un grupito de personas moviéndose hasta llegar a la cúspide del Cerro Bellavista, que está como a 2100 metros por ahí, 2300 si mal no recuerdo. Y podemos ver estos signos de erosión por glaciares. En este caso, las rocas verticales. Esto ya es páramo. Lo que tenemos aquí es chusquia subtescelata, sualenocloas subtescelata, ya son arbustos. Ya no tenemos árboles, estamos por arriba de la línea de los árboles. Tenemos algunos arbolitos, algunos puercos o robles se logran establecer ahí, pero no alcanzan alturas considerables. Ya estamos hablando del páramo pluvial subalpino. Esto es en el Cerro Chirripó. Los crestones, como podemos ver, son rocas verticales, que son ejemplos. Esos basaltos son rocas volcánicas. La cordillera de Talamanca tiene origen volcánico, pero resultado es típicamente erosión por hielo. El Club de Montañismo de la UCR iba a escalar al Cerro de la Muerte, donde están las torres de televisión y de radio, porque hay rocas semejantes a las que encontramos en el Cerro Chirripó, que sirven como para practicar escalar, ¿verdad? En superficies casi verticales. Son ambientes, como ustedes pueden ver, muy hostiles, porque son muy fríos, y en los páramos experimentamos las condiciones de un verano templado. Puede hacer mucho calor durante el día, pues un calor seco, y de un invierno templado también durante la noche, donde tenemos muy bajas temperaturas, la formación de hielo y escarcha, y la vegetación en las partes más altas del páramo, pues simplemente son arbustos muy pequeños. Nosotros vamos a tener una clase donde vamos a hablar de las adaptaciones de estas plantas a las condiciones del páramo. Pero nuevamente es interesante observar el paisaje con ese modelado glacial tan evidente. Esta es otra fotografía de los crestones, donde
podemos ver las rocas verticales y signos de esa erosión por glaciares. Muy bien, en Costa Rica, en Guatemala, en México y en la República Dominicana, en este sitio se llama Cerro Duarte, se encuentran esos signos de erosión glacial. En Costa Rica fue Henri Pittier el primero en identificar signos de erosión glacial en el Chirripó. Y desde mediados del siglo XX ya se comenzó a mapear básicamente Alta Talamanca, no únicamente el Cerro Chirripó, pero la mayoría de los estudios se concentraron en el Chirripó y se localizaron más signos de erosión, incluyendo las morenas, el valle, que son muy abundantes en el Valle de los Conejos, así como los lagos de origen glacial. Se cree que en el caso del Cerro Chirripó, vean que el Cerro Chirripó tiene 3.820 metros, pero el hielo alcanzó hasta los 3.500 metros de altura. Entonces estamos hablando de masas gigantescas de hielo que definitivamente tuvieron un impacto significativo en modelar el paisaje. Orbis y Horn, en este artículo del 2000, hacen la mención de que la glaciación terminó hace unos 8.500 años, hace unos 10.000, 8.500 años, y que dejó detrás todo ese paisaje modelado glacial donde tenemos el Cerro Chirripó, ¿verdad? Que es lo que se considera un pico piramidal con circos. Los circos son valles que pueden ser en forma de V o en forma de U, que tenemos a cada lado de los picos que forman las laderas de ese valle. El Chirripó es uno de esos picos y que pues vienen a mostrar pues la acumulación de rocas tipo morenas. Aquí tenemos, por ejemplo, riscos abruptos que se llaman aretes. Aretes es toda una arete, es una palabra del francés. No me hablen del francés porque yo con costos hablo español, pero es un término, muchos de estos términos asociados a la morfología del modelado glacial vienen de Francia y de Suiza. Entonces, aretes son riscos abruptos, que si usted está escalando estas montañas, pues tiene que detenerse en seco, ¿verdad? Pero arete es pararse, parar en francés. Tenemos lagos glaciales que a veces originan ríos, a veces están formando una serie de lagos, como las cuentas de un rosario, y porque el glaciar se movía hacia abajo y podía crear lagos de este tipo de forma sucesiva. Muy bien, para revisar la terminología asociada a la erosión por glaciares, les dejo este video. El video está en inglés, pero es muy sencillito. Y las fotos que presentan son muy buenas y ilustran muy bien la diferente terminología. Muchas de esas fotografías son semejantes a los que vemos en las zonas de alta montaña en Costa Rica, especialmente en la cordillera de Talamanca, en las zonas de páramo, donde podemos ver este modelado glacial. Bueno, ¿qué eventos inician o disparan la glaciación? A largo plazo, de entre 100 y 200 millones de años, la tectónica de placas, la redistribución de las masas continentales y su efecto sobre el albedo, no solamente afectan la cantidad de energía que el planeta devuelve al espacio, sino también la cantidad de energía que es circulada dentro del planeta, sobre todo lo que es la circulación física, la circulación de las corrientes marinas. Aquí bueno, los mismos que los mares, porque esto voy a tener que corregirlo en las diapositivas. Y se presta discusión, ¿ustedes qué creen? ¿Cierto? ¿Los continentes tienen un mayor albedo que los mares? Podría ser una pregunta para la tarea. Muy bien, la nueva corteza está asociada con la emisión de CO2. Eso sucede no únicamente a nivel de los volcanes, sino también a nivel del fondo marino. Muy bien. Que lo que hacía era simplemente tomar en cuenta factores como la forma de la órbita terrestre, la magnitud de rotación o de inclinación del eje terrestre, entre otros factores, para estimar la cantidad de radiación, la cantidad de energía que nuestro planeta intercambiaba con el Sol y así determinar el tiempo de periodos cálidos y de periodos de glaciación. Las contribuciones de Milankovitch fueron no únicamente, digamos, un trabajo individual, sino que él se nutrió de la contribución de otros matemáticos, incluyendo Johann Kepler.
tenemos aquí es una teoría que viene a integrar una gran cantidad de factores, y recuerden que lo que les mencionaba al inicio, que parte de una teoría efectiva de glaciación es que nos pueda predecir los eventos futuros de glaciación o de periodos cálidos. Y Milankovitch lo logró a través de sus cálculos. Entonces, Milankovitch calculó esas curvas de radiación para 3 latitudes, a 55, 60 y 65 grados de latitud norte, que correlacionaban con la evidencia de glaciación que teníamos en el registro fósil, el registro geológico en general. Entonces, a través de la integración de pequeños cambios en la forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, eso es un factor, dedujo los famosos ciclos de Milankovitch. Entonces, la forma de la órbita, si es más o menos excéntrica, eso tiene ciclos de millones de años de variación, desde una órbita que es casi circular a una órbita que alcanza un máximo de forma elipsoide, pues, que es mucho más elíptica, son millones de años. Igual en el caso de aspectos, por ejemplo, de la oblicuidad, o sea, de la variación en la dirección del eje de rotación terrestre, que actualmente es de 23.5 grados con respecto al eje geográfico, pero este eje puede variar entre 24.5 y 22.5 grados. Entonces, también esta variación sigue un ciclo que coincide con los ciclos de glaciación. Y finalmente, lo que se llama la precesión. La precesión, aquí ocupo una mejor ilustración que la vamos a ver más adelante. Bueno, aquí la tenemos. La precesión va a alterar la época del año en que la Tierra está más cercana al Sol. Y esto va a determinar si va a absorber más o menos energía radiante. Eso puede incluso, vean que son ciclos de 23.000 años, puede invertir la estacionalidad. La época en que tenemos verano en el hemisferio norte e invierno en el hemisferio sur. Eso puede ser invertido dependiendo de estos ciclos en lo que se llama precesión. En cuanto a la inclinación del eje, ya habíamos visto que varía entre 21.1 y 24.5 cada 41.000 años. Eso va a determinar también el grado de exposición de las masas continentales con respecto al Sol y por tanto la capacidad de nuestro planeta de absorber más energía. La forma de la órbita también es importante. Yo había dicho miles, millones de años, no es cierto, son miles de años. En este caso son cada 100.000 años pasamos de una órbita muy elíptica a una órbita más circular. Entonces, cuando se pone la excentricidad, la precesión y la variación en la dirección del eje terrestre, tenemos ciclos glaciales. Y eso fue lo que hizo Milankovitch. Milankovitch fue capaz de predecir no solamente los ciclos de glaciación del pasado, sino también los que se vienen, aunque actualmente la especie humana está alterando el clima de una manera que posiblemente venga a afectar los ciclos de Milankovitch. Un ejemplo es que tener más volumen de agua marina puede afectar la magnitud de la variación en el eje terrestre y por tanto la estacionalidad. Esto es, creo que un artículo que se publicó el año pasado en Science, se publicó en Nature, y que fue un efecto que no se esperaba que fuera tan súbito, de que el aumento en el nivel de los océanos viniera a cambiar potencialmente la magnitud de la inclinación del eje terrestre. Un poquito así como escalofriante. Muy bien. La teoría de Milankovitch ha sido apoyada por estudios de sedimentos marinos, también por estudios comparativos de fósiles, especialmente de radiolaria, y ciclos que se habían descrito para la temperatura del mar que abarcaban 450.000 años y que correlacionan con lo predicho por la teoría de Milankovitch. Entonces, en términos generales, la abundancia de muchos de estos organismos va a estar correlacionada con la temperatura de los océanos,
así como la composición química de sus esqueletos de carbonato de calcio, y eso sigue ciclos que correlacionan con la incidencia de glaciaciones, que son predichas a su vez por la teoría de Milankovitch. Entonces, los mecanismos de la glaciación son complejos, implican procesos de retroalimentación positiva y negativa. Entonces, retroalimentación positiva viene a amplificar esos mecanismos, en este caso lo que es aumentar la proporción de corteza terrestre y en relación con la cantidad de superficie cubierta por los mares, que eso va a afectar la temperatura del planeta. Si aumenta la superficie cubierta de nieve, va a aumentar el albedo, aumenta la circulación oceánica, la circulación oceánica se ve disminuida. Lo que estamos observando en la actualidad con el proceso de calentamiento es un aumento en la velocidad de las corrientes marinas y un aumento de salinidad. Estamos observando todo lo opuesto, lo que sería una glaciación. Bueno, la salinidad disminuye cuando entramos en un proceso de glaciación y todo esto crea un proceso de retroalimentación que tiene como una de las consecuencias un aumento en el tamaño de los glaciares. Como mecanismos de retroalimentación negativa, tenemos todo lo opuesto. Es básicamente todo lo que estamos observando en la actualidad, con el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, el aumento de la temperatura global, los glaciares se derriten, la línea de los mares va en aumento, el nivel de los mares va en aumento, la salinidad va en aumento, con todas las consecuencias que esto trae, no solamente para el clima, sino también para la biota. Muy bien, veamos qué tiene que ver con la tarea 3. La tarea 3, voy a darle la siguiente opción. Les voy a dejar cambiar una de estas preguntas por la siguiente. La siguiente pregunta es que ustedes me expliquen si, ¿qué tiene más un albedo más alto? ¿Las masas continentales o las superficies cubiertas por los mares? ¿Cuál tiene un albedo mayor? ¿Y qué implicaciones tiene esto para lo que es el proceso de cambio climático? Pueden cambiar esta pregunta por una de la siguiente manera. Entonces, número 1, ¿cuáles son los mecanismos de reglamentación que causan una rápida glaciación? Y de eso venimos a explicar uno que se ha provocado por el calentamiento global, que lo acabamos de discutir. Luego la pregunta sobre la edad de la Tierra, que es de aproximadamente 4.5 billones de años. El universo conocido tiene 4.6 billones de años. Explicar cómo se llegó a esta cifra de 4.6 billones de años para la edad de la Tierra. Explicar dos impactos de la entrada de la especie humana en los bosques tropicales del Neotrópico al final del Pleistoceno. Cuando la glaciación acaba, recuerden que la especie humana toma aproximadamente 1000 años en dispersarse por todo el continente americano. Entonces, dos impactos de la entrada de nuestra especie en estas latitudes tropicales. Luego describa las evidencias de glaciación que se en el Cerro Chirripó. De eso hay mucha literatura que es disponible de forma abierta en Google académico. Ahí pueden encontrar muchas referencias. Es muy importante que en la tarea ustedes incluyan las referencias pertinentes, que las incluyan. Entonces, de esto hay mucha información en internet para el Cerro Chirripó. Luego, resumir los supuestos básicos de la hipótesis de Gaia de James Lovelock. De nuevo, es una hipótesis que es muy, yo digo que atractiva para los que hacemos biología, pero ha sufrido muchas críticas, de hecho ha sido ridiculizada. Yo creo personalmente que tiene algunas fuentes de evidencia muy interesantes que deberíamos tener más en cuenta porque los sistemas biológicos son sistemas complejos y tienen lo que se llaman características emergentes, características que solamente son evidentes cuando tenemos el sistema funcional, no cuando lo analizamos, digamos, por sus partes separadas. Y una de esas características es la autoorganización. O sea, los sistemas biológicos se pueden autoorganizar y al final tenemos una organización compleja. Un ejemplo es la especie humana, nuestra sociedad. Pero también hay especies de otros primates, sociedades de otros primates, sociedades, por ejemplo, de cetáceos, que tienen lo que se llaman propiedades emergentes, que pueden comunicarse, que tienen una cultura
que pueden intercambiar y transmitir conocimientos. No somos la única especie inteligente, eso hace tiempo que fue superado. En fin, resumir esos supuestos básicos de la hipótesis de Gaia, de que nuestro planeta es un superorganismo que tiene este proceso homeostático que se autorregula y que genera condiciones que son aptas para el mantenimiento de la vida a largo plazo. En fin, es importante que todos nosotros, como biólogas y biólogos, conozcamos la hipótesis de Gaia. La tarea está para entregar el 21 de abril y les voy a pedir que este vez me lo manden por correo electrónico porque mediación hasta el momento, hasta el día de hoy, no está funcionando. Y pues no sé qué podemos hacer. Bueno, una de las cosas buenas es que tenemos el Drive y en el Drive ponemos las clases, los videos los estamos poniendo en Vimeo, entonces no es así tan terrible. Si mediación no funciona, si mediación funciona, perfecto, excelente, la vamos a usar, y si no funciona, tenemos ese backup. También ya para finalizar, les quisiera pedir que usen el Facebook para hacer preguntas. A veces las preguntas que recibo por el WhatsApp o por correo electrónico son relevantes para todo el grupo. Pues tal vez ponerlas en el Facebook para así que la respuesta vaya para todos y también utilizarlo más para discusión. Mapache, no sé ¿cómo está el chat? ¿Hay preguntas? No. Hasta ahorita que acaba de poner Ivonne, que si podría explicar otra vez qué es el albedo en sí y cómo es que afecta a las corrientes marinas, que no le quedó claro. Sí, el albedo es, si usted tiene una superficie, por ejemplo, una hoja de papel blanco, esa hoja de papel blanco va a tener un mayor grado de reflectividad que una superficie oscura. Por ejemplo, una superficie oscura puede ser, no sé, una tabla, una superficie de madera y ojalá que la pintemos de negro, ¿verdad? Entonces, esa superficie va a reflejar menos radiación y por tanto menor energía calórica. Estamos hablando de radiación infrarroja principalmente, que una superficie blanca. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de un bosque, cuando uno entra a un bosque hay un efecto en el microclima. Pasamos de un pastizal a un bosque y definitivamente sentimos la frescura, porque el pastizal, por un lado, tiene menor área foliar y además usualmente las hojas van a ser de un color verde más claro que las hojas que tenemos en un bosque. El bosque va a absorber gran parte de esa radiación y la va a usar en fotosíntesis, pero gran parte también va a ser reflejada. Un pastizal va a reflejar una mayor parte de esa radiación, ¿verdad? Es cierto. Entonces, a nivel inmediato vamos a sentir más calor, ¿verdad? Pero dentro el bosque en realidad nos está protegiendo de que la radiación nos alcance. Entonces vamos a sentir que sea más fresco. Ahora, a nivel de los que son las corrientes marinas, las zonas tropicales, sucede algo muy semejante a las células de Hadley. Las zonas tropicales, al estar más perpendiculares al Sol, van a absorber más radiación y van a ser más dinámicas que zonas cercanas a, digamos, en latitudes más templadas. Esa entrada de radiación es lo que pone en movimiento, es como la energía del Sol y esa cantidad de energía mucho mayor en las latitudes tropicales. O sea, una mayor entrada, una mayor turbulencia, no únicamente a nivel, digamos, de la atmósfera inferior en términos de tormentas, sino también a nivel del movimiento de las corrientes marinas. Todo esto es un sistema, ¿verdad?, que no es, que no funciona de forma independiente. Mayor movimiento a nivel de los trópicos también genera diferencias en calor que pone en movimiento las corrientes marinas en zonas templadas. Es un ejemplo que sigue una dirección de sur a norte, ¿cierto? Cuando tenemos un efecto del Niño, la dirección de esa corriente se invierte. El Niño es un fenómeno muy complejo, estamos hablando de fenómenos climáticos que toman en cuenta una gran cantidad de factores, no solamente es una causa, pero el efecto del Niño cuando tiene lugar invierte la corriente de Humboldt.
Entonces, las corrientes de Humboldt en su dirección normal viene de sur a norte. Es una corriente fría que rica en nutrientes, que es importantísima para la industria pesquera, por ejemplo, de Perú. Pero cuando tenemos un fenómeno del Niño, esa dirección se invierte. Más que todo, aguas cálidas que siguen dirección, en este caso, del norte hacia el sur. Y las aguas cálidas son ricas en nutrientes, se impactan en las pesquerías cuando tenemos fenómenos del Niño. Entonces, en realidad el albedo es una condición de las muchas que afectan las corrientes marinas. El albedo, en resumen, es la cantidad de radiación de energía radiante que es devuelta a la atmósfera superior y de ahí despacio dependiendo de la reflectividad de la superficie. Superficies brillantes van a tener un mayor albedo que una superficie oscura. Eso, digamos, en términos muy generales, para resumir. Espero que haya quedado claro. No sé si no, pues podemos elaborarlo un poquito más. No sé si hay más preguntas. Sí, adelante. Con respecto a las descripciones de las especies que hay que hacer, Correcto. de qué pasa si digamos, no hay como una factor, como una importancia económica como en sí en la especie. Bueno, no importa, porque recuerden que la importancia económica es un criterio así muy antropogénico. Lo que es importante ahora puede que no lo sea mañana. Lo que era importante ayer ahora no tiene mucho uso. Un ejemplo, la importancia económica se refiere más que todo a determinar si la especie tiene pues algún tipo de valor etnobotánico. Etnobotánico en el sentido amplio. Es más que todo a nivel de como de bioprospección, para usar un término más exacto en ese sentido. O sea, ¿qué utilidad tiene para la especie humana? Puede ser utilidad como alimento, como fuente de materiales, puede tener una utilidad cultural. Y a veces puede ser que la utilidad no sea conocida, pero la especie puede ser importante desde un punto de vista ecológico o bien simplemente porque captura nuestro interés. Puede ser así tan arbitrario hasta llegar a ese punto, ¿verdad? Que no tiene una utilidad, digamos, económica conocida, o bien una utilidad o importancia ecológica evidente, simplemente porque no se conoce. Es decir, ahorita estamos escribiendo un capítulo donde estamos revisando para un libro que va a hacer una revisión del uso etnobotánico de las palmas en Latinoamérica. Y estamos encontrando en esa revisión que hemos hecho que muchas de las palmas endémicas que tiene Costa Rica son tan poco conocidas que no tienen así como un uso evidente. La gran mayoría de las palmas son extraídas con fines ornamentales, pero muchas palmas endémicas no tienen un uso, primero que todo porque son especies raras, cuesta mucho encontrarlas o que tienen una distribución muy puntual. Eso no quiere decir que no tengan un rol de importancia ecológica, solo que es poco conocido. Esa es básicamente la tendencia. No sé si eso queda claro, es decir, cuando ustedes van a hacer su colección, hay un aspecto ahí de importancia económica que sería bien o bueno que lo pudieran explorar y ver si hay alguna información, pero puede ser que se dé el caso que algunas de las especies que exploren simplemente esa importancia económica sea desconocida. No sé si tienen otras preguntas. Bueno, ya para finalizar, gracias al compañero que me recordó que yo les envié el programa del curso actualizado. Nuevamente, si ustedes tienen preguntas sobre qué especies incluir en la colección, pues para eso estamos. Y también muy pronto les voy a indicar lo que va a ser el trabajo aplicado, que todavía estoy decidiendo qué podemos hacer, porque idealmente me gustaría hacer algo a nivel de grupo, para así lograr colectar muchos datos y encontrar cosas interesantes, ya que ustedes están dispersos y dispersas por todo el territorio nacional, sería bonito hacer algo en donde todos aportemos datos. Bueno, y recuerden, si tienen más preguntas, correo electrónico, Facebook, hay muchas formas en que ustedes pueden hacerlas y vamos a terminar aquí la clase para parar aquí
pues la grabación de la clase y eventualmente tener un video más cortito que no sea así muy pesado. Son las 2:09. Recuerden que a las 3 tenemos la discusión. Y los compañeros que hacen la discusión, favor, pues entrar a la clase unos 5 minutos antes para compartir la pantalla. Entonces, para los demás, espero que nos acompañen porque el artículo está muy divertido, muy interesante. Espero les haya gustado. Obviamente yo estoy sesgado. A mí me encantó y me lo he vuelto a leer. Conste, me lo he leído muchas veces, pero siempre encuentro cosas nuevas. Entonces, ya para terminar, los esperamos a las 3 para la discusión. Y que pasen un feliz resto de la tarde. Chao.